En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? Y para saberlo, se lo preguntamos a expertas y expertos en la región para compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando con las relaciones entre China y América Latina? Para entenderlo, conversamos con Andrés Borges, Benedicte Bull y Francisco Ordínez. Soy Nicolás Viranta, investigador del Instituto de Iberoamérica y profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Gracias por acompañarnos. China pasó de ser un socio periférico a convertirse en un actor central en la economía y la política latinoamericana, desplazando la influencia de Estados Unidos. Pero ese escenario está cambiando. ¿Cómo y por qué está ocurriendo este proceso? Para comenzar, es un pedido entre Borges de la Universidad de Chile que nos presenta una visión panorámica del estado de las relaciones entre China y América Latina. Digamos que en estos momentos ya China tiene una participación de manera, digamos, significativa en aspectos económicos de la región latinoamericana. Desde la primera ola de inversiones hasta hoy, podemos ver que China ha tomado, digamos, una participación más activa en sectores como la energía, sobre todo en temas de distribución y generación de energía. También tiene participaciones económicas en inversiones y el desarrollo de proyectos en la minería, caso, por ejemplo, de Chile, el cobre, también el caso de Perú. Ha ido también participando en algunos proyectos relacionados con el litio, todo lo que sería como la categoría de minerales estratégicos. También se ha observado que en términos económicos China ha aumentado su participación en asegurar las cadenas de suministro, sobre todo para la seguridad alimentaria de China. Entonces tiene también proyectos, desarrollo de negocios y importa muchos alimentos, granos en Brasil, en Argentina, pero también frutas frescas en Perú, Chile. Entonces, digamos, se tiene una participación bien activa en varios sectores que están dentro de esta idea de cadena de suministros y asuntos de seguridad, seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad material. Recientemente, y eso quizás se pudiese conectar más con esta narrativa de la ruta a la seda, ha ido posicionándose también como un actor relevante en proyectos de infraestructura y de conectividad. En el caso de infraestructura, va a depender del país. Hay países que entran por trato directo, otros países que participan en licitaciones públicas, en otros inclusive hace adquisiciones de empresas que ya están funcionando en el país de acogida de ese tipo de interacciones. En el tema de conectividad también va a ir dependiendo del tipo de país. Hay países que solamente exporta productos como los teléfonos, las computadoras, y en otros que ha ido desarrollando ya algún tipo de proyecto más complejo como cables de fibra óptica, cables submarinos o también instalando data centers para algunos de los negocios que están asociados a este concepto de economía digital. Entonces, en síntesis, yo diría que es una relación más madura con la región, algunos le llaman madurez estratégica, es bastante diversa y uno diría que es homogénea, va a depender mucho de los casos, de los tipos de países, digamos, sobre todo de cadenas de suministros, poder potenciar sus marcas, sus productos, en ese sentido tener acceso a mercados y gradualmente también tener una mayor participación en procesos de infraestructura y conectividad. Otro aspecto que es importante en la relación entre China y América Latina, sobre todo en un contexto de, digamos, con un punto de inflexión desde que China ingresa oficialmente a la Organización Mundial de Comercio, ahí se empieza a expandir, digamos, su política de malla de puertas abiertas, sino que ir hacia afuera, digamos, esta idea de la China global. Y en ese contexto, digamos, sí, efectivamente lo principal son las variables económicas comerciales, pero gradualmente, sobre todo en la última década, hay un incentivamiento también en relaciones en ámbitos culturales, en ámbitos académicos, intercambio científico. Quisiéramos decir que ahí hay un asunto importante también para observar. Digamos, la presencia de universidades chinas que están interactuando, firmando convenios, están haciendo visitas en la región, ha ido aumentando de manera significativa. No solamente las grandes universidades como la Tsinghua, por ejemplo, la Tsinghua tiene una oficina o un centro regional para América Latina instalado en Santiago. Se focaliza en temas económicos, industriales, eh,
Y luego pues está la Universidad de Fudan, que son de las grandes universidades en China, que tiene un consorcio con 12 universidades latinoamericanas. Las mejores universidades latinoamericanas están cooperando cotidianamente con la Universidad de Fudan. Pero yo diría que más allá de estas grandes instituciones, también están las universidades regionales que han ido haciendo asociaciones o firmando acuerdos de cooperación, sobre todo con este concepto de la amenaza a la seguridad no tradicional. Estos desastres pueden ser naturales, de desertificación de los suelos, cuestiones conectadas con el cambio climático, y desde ese diagnóstico hacían proyectos de cofinanciación. China y, bueno, obviamente también la presencia de los institutos Confucio se ha ido multiplicando en la región, y eso también muestra el interés de la juventud por aprender el idioma y también acercarse a las variables culturales de China. Una muestra de la fortaleza de la presencia china en América Latina son los lazos que ha ido tejiendo con las élites de la región. Benedicte Bull, de la Universidad de Oslo, nos explica cómo se fue estableciendo esa red de relaciones. Bueno, nuestro punto de partida ha sido una convicción de que políticas exteriores nunca impactan directamente a las políticas, las economías de un país. Siempre pasa por relaciones con diferentes actores internos. No se puede entender exactamente qué relación que ha desarrollado los diferentes países en América Latina con China sin entender el papel de diferentes élites, y pueden ser élites económicos o élites políticos. Es muy variado en los distintos países. Yo creo que los dos extremos que podemos observar en América Latina son Chile por un lado y por el otro lado Venezuela, porque en Chile la relación con China empieza con los viajes de algunos líderes dirigentes del sector empresarial durante la dictadura, y luego esa relación se fortaleció poco a poco cuando China abrieron los mercados, había inversiones chilenas en China, y luego viceversa. Viene el aumento del comercio y mucho más tarde aumento de inversiones chinas en Chile, en diferentes sectores. Y esos son enlaces que son duraderos, y yo creo que no van a terminar. Eso hemos visto también en muchos otros casos, aunque vienen nuevos gobiernos que quieren cambiar el perfil, la relación con China. Al final no pasa mucho. Lo vimos en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, lo vimos en Argentina durante el gobierno de Javier Milei, porque los enlaces comerciales y entre élites del sector empresarial y actores chinos son tan fuertes. Además, hay relaciones con otros tipos de élites, como cultivados por los chinos. Cuando los Estados Unidos últimamente han cerrado muchas puertas para estudiantes extranjeras, los chinos han aumentado el número de becas a estudiantes, invitaciones a políticos, y según las entrevistas que nosotros hemos hecho en la región, también es una manera de darle bienvenido a los políticos de América Latina. Ahí en Beijing los dan la bienvenida con la alfombra roja. En Washington son como felices que sí han abierto algunas puertas. Entonces es también una manera de como cultivar diferentes relaciones personales, y eso es una política muy explícita. Y el otro extremo es Venezuela, donde la relación comienza con el viaje que hizo Hugo Chávez a China poco tiempo después de que entró en poder en 1999, y luego desarrolló una relación muy estado a estado. Aunque eso ha cambiado últimamente, como primero vienen los grandes préstamos a Venezuela entre 2007 y 2010, pero después de que Venezuela básicamente perdió su capacidad para pagar, la relación también se ha cambiado y están tratando de incluir más actores del sector privado. Pero al final es una relación dirigida por los élites en la cúpula chavista. Entre estos dos extremos hay muchos otros casos. Por ejemplo, en Costa Rica también fue una relación muy dirigida por algunos élites,
y que no tenía mucho que ver con el interés nacional de Costa Rica. Costa Rica es uno de los primeros países de firmar un acuerdo de libre comercio con China, pero no fue por un interés nacional, fue más bien por unos intereses de unos pocos representantes de la élite política que también tenían intereses económicos. Y yo creo que es una manera de entender esa relación que te da poco más, que es un poco más profundo, como un análisis que toma como punto de partida intereses nacionales, políticas nacionales. Y también nos hace entender que estas relaciones van a seguir a pesar de cambios en la política de los Estados Unidos o cambios en la política de los gobiernos locales. Pero la presente China en América Latina no ha estado ajena a controversias y se le ha acusado de favorecer regímenes autoritarios o de no cumplir con estándares laborales o medioambientales. Le hemos preguntado a Zasip Kurdines de la Pontificia Universidad Católica de Chile si estas suposiciones son correctas. Bien, esa es una pregunta interesante porque en la prensa y creería que en mucha gente que no está dedicada al tema asume como una razón principal de por qué China se relaciona con, por ejemplo, América Latina y países africanos. En el libro que acabo de publicar, Economic Displacement, dedico un capítulo entero a discutir esa hipótesis y encuentro que no hay evidencia clara respecto de que la ideología sea un factor determinante en cómo China se vincula con los países. Es decir, China se ha vinculado con tanto gobiernos de izquierda cuanto de derecha. Hay algunos matices, podemos hablar de Venezuela en un instante y de Cuba, pero no es una variable que sea sistemática y que permita generar una explicación para la región, una explicación de política exterior. Tampoco sirve demasiado la explicación, si se quiere, rígida de los precios de los commodities, que fue una variable que se discutió al principio del siglo XXI, hace unos 20 años, cuando China comenzó a emerger como un gran motor económico y a transformarse en el comprador voraz de todo lo que América Latina vendía: cobre, hierro, petróleo, soja. Una explicación obvia al principio fue que esto era una contingencia fruto del enorme boom de commodities que se vivió por esos años. Y la realidad es que tampoco resiste el análisis, pues el vínculo se tornó estructural después de la baja de los precios de los commodities. Continuaron comprando más y más y comenzaron a invertir. Además, siguieron prestando dinero, se diversificó, la relación se complejizó. Estas variables, si se quiere, son, diría que secundarias o tienen un papel acotado. En el caso de América Latina, considero que se ha omitido una explicación obvia, en mi caso, en mi criterio, que es la retracción económica de Estados Unidos desde el fin de desde el fin de la Guerra Fría y con más intensidad después del año 2001, con el atentado en las Torres Gemelas, y más fuerte luego del pivot hacia de Obama. Estados Unidos y sus actores económicos fueron poco a poco retrayéndose de la región, y eso lo mido, y en definitiva lo que considero que explica en parte el éxito chino es que llenó espacios, llenó vacíos muy pragmáticamente, fue ocupando nichos económicos y fue sabiendo ofrecer bienes económicos alternativos a los países latinoamericanos, vía libre comercio, vía inversiones, también proyectos de infraestructura, también créditos blandos, también más recientemente ayuda, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, pero fue un actor que fue muy pragmático y muy gradual, y donde además las estrategias como las que mencionas de ideología o grandes discusiones de política exterior, como grandes planes, estrategias, libros blancos, creo que hay que ponerlos en su lugar, pues la expansión china se produjo en parte gracias a la poco coordinada red de cientos de empresas estatales, provinciales, privadas, que todas juntas, más actores económicos en China comprando commodities, más bancos comerciales, bancos políticos, produjeron una maraña, un entramado de intereses económicos. Entonces, esos son los intereses que han movido principalmente la relación con nuestros países. No he hablado de las excepciones. Venezuela posiblemente sea la gran excepción en la región. Debido a la afinidad ideológica, decidieron brindar por momentos apoyos económicos por fuera de los incentivos de mercado. Y yo creo que eso acabó siendo un gran arrepentimiento, un gran error estratégico para los
bancos políticos chinos. Se han entregado más de 60.000 millones de dólares en deuda del Banco de Desarrollo Chino y del Export-Import Bank. Parte de esos créditos están respaldados con cláusulas de garantías en petróleo y en commodities, que es algo que otros bancos políticos como los europeos usaron en los 70s y 80s. O sea, hay un respaldo en materias primas, pero mucho de ese dinero se ha esfumado, posiblemente en parte por la corrupción del régimen y por el desvío de los fondos, no para el desarrollo productivo de PDVSA, que se ha estancado y ha colapsado, sino para construcción de vivienda social y para atender urgencias económicas. Bien, esa realidad del otorgamiento de créditos más con fines económicos que políticos, donde el crédito del Banco de Desarrollo formó algo que se llama Fondo de Desarrollo China-Venezuela, para mí es una gran lección de la que los chinos han aprendido amargamente. Digamos. Es un problema hoy para el Banco de Desarrollo chino cómo se va a cobrar esa deuda con la caída de Maduro y con la crisis que hay en el chavismo, o ante una eventual transición hacia un gobierno no chavista, está hasta el riesgo de que esa deuda se declare inconstitucional. Y estoy seguro que en este momento debe haber negociaciones de bajo perfil entre diplomáticos chinos y el gobierno para ver cómo cobrar esa deuda. Entonces, las lecciones de afinidad ideológica meramente han sido amargas lecciones para China de que al fin y al cabo lo que más resulta es una relación pragmática, movida por intereses económicos. Se acaba de publicar el tercer documento sobre la política china hacia América Latina y el Caribe. Andrés Borges, de la Universidad de Chile, nos explica qué novedades y continuidades trae el mismo. Digamos que este es un documento bastante reciente. La lectura inicial plantea gran parte, digamos, de los contenidos en función de una continuidad, en el sentido de se sigue posicionando China como un país en vía de desarrollo, se sitúa en esta conceptualización del sur global y desde ahí se acerca o pretende fortalecer las relaciones con América Latina. Sí, efectivamente asume de manera digamos, más explícita este contexto dinámico. Habla de esta idea del mundo más competitivo, eventualmente con un cierto grado de fragmentación, y eso diría que es una diferencia en relación al documento del 2008 y el 2016. Entonces, hay que, digamos, ir viendo eso en esa función, digamos, de un escenario más fragmentado. China quiere insistir en esa narrativa del sur global, de fortalecer las relaciones en un contexto más multipolar y que ver a la región como una plataforma para fortalecer estas relaciones sur-sur. Yo diría que por ahí va en términos generales. No hace, digamos, o menciona directamente a Estados Unidos o alguna dinámica confrontacional o excluyente en esa línea. Luego ya más allá del documento, digamos, o cómo este documento dialoga con un escenario dinámico, después del asunto de Venezuela, asumo que China va a retener o va a recalibrar sus interacciones con la región. Y yo diría que hay que buscar que si quisiéramos jugar con tipologías emergentes, yo diría que en el contexto actual en América Latina hay tres grandes categorías. Hay países que son muy cercanos a Estados Unidos, otros países que son más moderados y otros países que son más distantes, digamos, o que no interactúan necesariamente con Estados Unidos en ámbitos estratégicos de seguridad y ese tipo de cuestiones. Entonces, es probable que con los países más cercanos a Estados Unidos, China va a hacer una especie de black flash, va a volver a hacer la dinámica de hace unos 15, 20 años atrás, va a interactuar con Estados Unidos en función de ahí ver una nueva relación triangular, o volver a las relaciones triangulares que existían antes. En el sentido de es poco probable que China insista, digamos, en relacionarse en temas que puedan ser sensibles como temas digitales con estos países. Entonces, probablemente si va a hacer algo, digamos, va a interactuar con Estados Unidos. Ese es un tema que como considerar. Y yo diría que los países moderados va a depender de qué tipo de variables están sobre la mesa y en base a eso va a interactuar con Estados Unidos, una relación triangular con el país en cuestión y otras países directamente con el país, digamos, con el país moderado. Y yo diría que los países más no distantes, pero sí que no necesariamente se articulan o tienen compromisos en términos de acuerdos de ciberseguridad o de seguridad con Estados Unidos, va, digamos, va a tener un trato más directo. Todavía creo que es un poco inicial poder clasificar todos los países de América Latina en estas tres categorías, pero claro, intuitivamente uno pudiese decir que en la categoría de los países más cercanos obviamente está Guatemala, está Paraguay,
yo diría que Argentina hasta cierto punto, y va a haber ese tipo de dinámicas. Con los países moderados, yo situaría ahí a Chile, a Perú, Costa Rica, por nombrar algunos, y los países más distantes, yo nombraría a Brasil, digamos, porque es la potencia regional que tiene mayor capacidad de autonomía y en base a eso, con ese estatus, puede tener una línea más directa. Entonces, eso es un punto importante, que este tipo de documentos, que también sale muy cercano al que publica Estados Unidos, va en función también de aceptar esta fragmentación. Y desde ahí probablemente China va a calibrar o recalibrar algunos de las iniciativas o instancias que busca generar o interactuar con este caso, con América Latina. Claro, en este contexto donde Estados Unidos tiene, digamos, una planificación estratégica hacia la región, donde China también a través de este libro blanco actualiza su visión hacia la región, es fundamental que los países de nuestra región, digamos, de América Latina, también reflexionen, levantar algún tipo de respuesta, digamos, sin un grado de institucionalización, pero al menos en un esquema estratégico. Y en ese sentido, nosotros con varios colegas consideramos que es relevante en este escenario, digamos, dinámico, más fermentado, de alta competencia, que se reflexione un esquema estratégico. Nosotros, la respuesta que damos al respecto es introducir el concepto de Latino-Pacífico. Nuestro diagnóstico es que el centro gravitacional se ha ido trasladando desde el Atlántico hacia el Pacífico. Hoy está, digamos, claramente el Pacífico está situado como una zona donde se genera el comercio, la producción mundial, las innovaciones, las tecnologías, pero también es un campo geopolítico. Para muchos países de la región, sobre todo para los países más pequeños y medianos, el dialogar con estas conceptualizaciones como el sur global, el norte global, no necesariamente hacen sentido. Quizá para Brasil como una potencia regional, porque digamos esta equivaje entre el norte global y el sur global, yo diría que podría hacerle más sentido a países como potencias regionales, que es lo que hemos visto en el marco, por ejemplo, de los BRICS. Pero yo diría que no hace tanto sentido a los países más pequeños y medianos de nuestra región. Lo que pudiésemos, en el mejor de los casos, situar como esta idea de las categorías de potencias medidas. Y en ese contexto, el Latino-Pacífico busca hacer una respuesta que reduzca las asimetrías entre la cuenca asiática del Pacífico y la cuenca latinoamericana del Pacífico, en función de articular espacios minilaterales o recalibrar algunos espacios institucionales que están más focalizados en un mundo liberal, pero recalibrarlas en un mundo más realista, fragmentado, que el que vamos a ir observando en las próximas décadas. Y en esa lógica puede haber un espacio de articulación donde los países, sobre todo de la cuenca latinoamericana del Pacífico, y eso hace relación con el concepto del Latino-Pacífico, tengan cierto grado de coordinación. De hecho, ya hay varios países que están, digamos, en estos espacios mililaterales estableciendo esta dinámica. Me refiero, por ejemplo, al caso de Chile en concreto a través del GEPA y el DEPA. Son espacios mililaterales que interactúan con Singapur, con Nueva Zelanda, con Corea también en esa línea. Eventualmente podría sumarse Perú, Costa Rica, y dentro de esa mirada, digamos, poder tener un grado de articulación donde hay algunos temas estratégicos que estos países más pequeños pueden compartir estándares y complementarse con los espacios multilaterales que en estos momentos están, digamos, con más tensión. Como se ha venido diciendo a lo largo de este episodio, la operación militar que provocó el cambio de gobierno en Venezuela también modifica los escenarios para toda la región y sus relaciones globales. Le hemos pedido a Benedicte Bull, de la Universidad de Otto, que analice lo ocurrido y sus potenciales consecuencias. El 3 de enero cambió muchas perspectivas, aunque lo que hizo los Estados Unidos en ese entonces fue advertido desde hace mucho tiempo. Se lo puede leer en la estrategia de seguridad nacional, donde escribe muy directamente que parte de esa famosa nueva doctrina Don Rowe es asegurar que otros países enemigos se quedan fuera de América Latina. Eso es por un lado, es como no es muy descubierto, no hablan de China particularmente, pero es obvio que están hablando de China. Y la otra cosa es que obviamente Donald Trump había amenazado varias veces a atacar directamente a Venezuela, al interior, y no solamente atacar a los famosos barcos de drogas o lanchas de drogas, mejor dicho, porque son pequeños en el Caribe. Entonces no debía venir
como una sorpresa para nada, sacaron a Maduro cuando no lograron que él cooperara, como habían tratado de hacer desde que volvió Trump. Pero igual para China es un golpe porque los Estados Unidos están tomando control total del sector petrolero. Y ahí están también los chinos, y China se ha beneficiado del petróleo, el poco petróleo que Venezuela ha podido exportar, lo ha comprado, 80% lo ha comprado China con un descuento significativo. Y además Venezuela todavía debe a China como 10 billones de dólares. Tenía una deuda de más o menos 63 billones, pero mucho ya está pagado. Y la gran parte de esa deuda que queda debe ser pagado en petróleo. Entonces la relación se complica. Pero por otro lado, China por mucho tiempo ha abogado por un cambio del modelo en Venezuela y ha tratado de ayudar a Venezuela para reorganizar la economía, que ha sido un caos, no solamente obviamente por las sanciones de los Estados Unidos, pero por la política interior. Y hay un argumento y un debate que dice que a largo plazo China va a beneficiar si los Estados Unidos logran mejorar las condiciones del sector petrolero en Venezuela. Creo que lo que está haciendo China ahora es como dar un paso atrás, mirando, analizando, porque no, no sabemos hacia dónde va esa relación entre Venezuela y los Estados Unidos, porque ahora es una situación tan difícil de creer en mucho sentido, que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro y chavista dura, ahora está como manejando el país con una pistola a la cabeza, que es los Estados Unidos. Entonces se puede ver por lo menos como tres escenarios. Un escenario es que Venezuela vuelva a ser caótico. Hasta ahora no ha pasado, pero estamos mirando que de nuevo la gente se atreva a salir a la calle, a manifestar. Va a haber mucho descontento. Ha sido reprimido por mucho tiempo, que puede salir. Eso es un escenario. El otro es que habrá una transición democrática que puede o no puede ser una ventaja para China, dependiendo de las condiciones que pone los Estados Unidos y dependiendo de la atención que va a poner los Estados Unidos. Si ellos están poniendo todas las condiciones para los que pueden postularse y las elecciones, eso va a ser también potencialmente un riesgo a los intereses chinos. La tercera opción es que van a seguir un modelo de un capitalismo autoritario. Fue el camino que ya estaban en ese camino, que van a dejar el Estado dirigiendo la economía, pero abriendo para otros actores privados según los intereses de ellos y los intereses de los Estados Unidos. Y entonces, papel de China en todo eso, o el espacio para los intereses chinos en todo eso, depende mucho de las condiciones que pone los Estados Unidos, que ahora están requiriendo que Venezuela solamente va a comprar bienes de los Estados Unidos. Esas son condiciones que no pueden aceptar a China. Pero para terminar con el resto de la región, yo creo que hasta ahora China pueden tratar de seguir sus negocios, seguir sus inversiones, quizás dar un paso atrás, donde las inversiones pueden ser interpretados por los Estados Unidos como de dual use, utilizado también por actividades militares. Pero en alguna manera eso es lo que han pensado los chinos todo el tiempo. La idea no ha sido provocar a los Estados Unidos, ha sido hacer negocios, establecer relaciones fuertes para asegurar las inversiones y las importaciones y exportaciones chinas. Para terminar, Francisco Urdines, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hará un ejercicio de prospectiva sobre las relaciones entre China y América Latina
a la luz de los intereses de los distintos actores presentes en la región. Los dos documentos, el del corolario a la doctrina Monroe o la doctrina Monroe 2.0 y el libro blanco de China para América Latina, tienen tonos muy distintos, ¿no? El de Estados Unidos reivindica una política cuasi imperial de dominio geopolítico absoluto sobre el hemisferio y de no intromisión, casi en una lógica de área de influencia neta, y el libro blanco de China enfatiza el multilateralismo y el concepto del sur global, que es interesante, donde China se posiciona como el arquitecto de una reforma al orden internacional de posguerra que está erosionado, desgastado y que requiere que represente mejor la distribución de poder contemporánea. Lo interesante de Estados Unidos es que en este proceso de retrenchment, se dice en inglés, de achicamiento estratégico, donde se aleja de América Latina en los 2000 y delega en parte el protagonismo económico a China con buenos ojos, es decir, durante los 2000 se vio como algo positivo que China ganara peso en la región, era una forma de delegar en un país que en ese entonces era amigo y donde había una expectativa de que China se uniera al concierto de naciones liberales, por eso se celebra su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, hasta se especula un poco naif con la idea de que la liberalización económica se traduzca en democratización o al menos en liberalización política en China. Eso poco a poco empieza a confirmarse como un error estratégico, ¿no? Y permanece como un secreto a voces o como una realidad incómoda que estalla en el año 2016, cuando a China se le vence un plazo en la OMC para acceder a estatus de economía de mercado, y Estados Unidos se encuentra con la realidad de que China, el principal comerciante del mundo dentro de la OMC, no va a poder resolver consigo sus problemas de patentes, de propiedad intelectual y de dumping, etc. Esto deriva en la guerra comercial tal como la conocemos, ¿no? En la resolución, la guerra comercial es la resolución de forma bilateral o por fuera de las reglas del sistema de un problema que comienza dentro del sistema, que comienza dentro de la OMC. Y dentro del gobierno de Trump, Trump 1 tiene una política muy, muy asertiva hacia China de contención. Luego Biden mantiene el tono, pero no avanza en las políticas. De hecho, hacia la región intenta, hacia América Latina, ofrecer una especie de contrapunto a la presencia china con algunas iniciativas vacías como Build Back a Better World o la Alianza para la Prosperidad de las Américas, que eran grandes consignas para refundar el rol económico de Estados Unidos sin demasiada carne, por así decirlo. No lograron concretar demasiado, pero ya estaba el diagnóstico de que el ascenso chino requería de una respuesta y el gobierno Biden dijo, bueno, la respuesta debe ser económica. Y ahora este gobierno de Trump 2 lo que hace es, para mí, asumir tácitamente que la respuesta económica no va a suceder en el corto plazo. Competir con China en la región exige un plan de 10, 15, 20 años y herramientas institucionales que en Estados Unidos son inexistentes o están recién partiendo, como la DFC, la Development Finance Corporation, que sería algo así como un banco político capaz de prestar y competir con Estados Unidos, con China. Entonces el camino corto es el de la primacía militar, que es extremadamente aventajada para Estados Unidos. No tiene segundo, es decir, Estados Unidos tiene una hegemonía absoluta en seguridad de aspectos militares en el hemisferio, y eso le permite entonces, en este caso, remover a Maduro y atacar una serie de problemas incómodos de un golpe. Obviamente, primero el tema del régimen chavista, pero indirectamente lo que se hace es dar una señal muy fuerte a Rusia y a China, que eran socios, uno de seguridad y otro económico de Venezuela. Y dentro del gobierno Trump hay hoy una batalla ideológica, una discusión ideológica entre un grupo neoconservador más evangelista, si se quiere, de los valores de la democracia liberal, que sería el encarnado por Marco Rubio, por el secretario de Estado, y otro más nacionalista, mercantilista, que sería J.D. Vance, de la idea de no nos metamos en ningún aspecto donde Estados Unidos no tenga ningún interés inmediato para los ciudadanos. Sería un MAGA evidente. Rubio, por el contrario, es el de la política que se ve, es el de intrometerse para evitar que los intereses de Estados Unidos sean dañados en sus áreas de influencia. Ambos son candidatos a la presidencia en el próximo gobierno
y ahí se va a dirimir un poco la posición de Estados Unidos en el hemisferio. Pero claro, fíjate que el colapso de Venezuela inmediatamente produce una asfixia muy grande en Cuba. Cuba, siendo un país tremendamente vulnerable, casi que dependía enteramente del petróleo que Venezuela enviaba a Cuba. Había una especie de acuerdo tácito en el que Cuba proveía de inteligencia y apoyo de seguridad, logístico al régimen chavista y PDVSA enviaba el poco petróleo que se consume en la isla, y esto ha llevado en las semanas posteriores a una asfixia que podría derivar en el colapso también del castrismo. Entonces también sería una victoria para el ala evangelizadora de Rubio, más aún, por siendo Rubio cubano, ¿no? Y de esa élite cubana de Florida, donde el fin del castrismo en Cuba es un anhelo de muchas décadas. Entonces se está jugando esa discusión doméstica en Estados Unidos, pero en la región lo que se está viendo es un Estados Unidos que intenta retornar a la región que abandonó por 20 años, y se encuentra Nicolás con que la silla está ocupada, porque China es el principal socio económico de 12 países de la región, incluyendo a casi todos los países sudamericanos, con la excepción de Paraguay, que mantiene vínculos diplomáticos con Taiwán y Colombia, pero Chile, Perú, Argentina, Brasil, que es la mayor economía de la región, todo el bloque sudamericano está muy alineado económicamente, muy dependiente, incluso diría económicamente, de China. Chile, que es donde yo vivo, nada más y nada menos que 40% de las exportaciones de Chile al mundo van a China. Es uno de los porcentajes de dependencia exportable hacia China más grandes del mundo. Eso es muy difícil de desarmar en el corto plazo. Quiero decir, si Estados Unidos quisiera contener la presencia china en la región, debería encontrar por lo menos que ese 40%, un pedazo de eso pudiera ser absorbido por otros mercados. El estadounidense propio, quizá el europeo, y no hay forma de hacerlo. Digamos. Son dinámicas que para el día de hoy, incluso para mañana, no existe mercado. Entonces, el cambio que ha generado geopolítico China en la región, que cuesta a veces de entender, es que es un cambio estructural que está dado por un giro en nuestra región, mirar hacia el noratlántico como polo económico, ahora mirar hacia el sudeste asiático. Y eso, por tanto, pone a Estados Unidos en una situación incómoda, porque es el hegemón absoluto en lo militar, pero no tiene ni garrotes ni zanahorias económicas para contener la presencia china. Entonces, el caso venezolano, si se quiere, era el fácil, por ideología y también porque China era el único actor con presencia económica más o menos activa en el país. Toda la región restante se vuelve un desafío grande para Estados Unidos, porque ahí es donde se da una relación mucho más compleja, donde China tiene 20 años de aumento de presencia económica, que para ser reducido o contenido requiere alternativas económicas que Estados Unidos hoy no sabe ofrecer. Muchas gracias a Andrés Borges, a Benedicte Bull y a Francisco Urdines por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos vemos en un próximo capítulo. Mantente al día con los temas más relevantes de América Latina. Síguenos en nuestras redes sociales @iberoame en Instagram y X y forma parte de nuestra comunidad. Visita también nuestra página web iberoame.sal.es y conoce nuestra oferta académica.